Entonces, como ya les comenté, vamos a comenzar con lo que es adquisición y procesamiento de datos, que es la unidad número 1. Vamos a ver un poquito de recepción y procesamiento de información. Dentro de ese tema vamos a abarcar lo que son dispositivos, elementos, pines, en particular de Arduino, del sistema embebido Arduino en particular, entradas y salidas digitales y analógicas. Y vamos a ver un poquito de sensores analógicos y digitales, así como de actuadores, ¿vale? Y eso es lo que va a abarcar nuestro tema. Y pues bueno, iniciando con lo que es el primer tema de lo que es en adquisición y procesamiento de datos, pues vamos a conocer un poquito o repasar algo que ustedes ya saben, entradas y salidas, tanto analógicas como digitales. En el caso particular de Arduino, que es en el sistema embebido que ustedes han estado trabajando, ¿vale? Entonces vamos a dar un pequeño repaso a esos temas y déjenme describirles que las entradas de Arduino nos van a permitir recibir algún tipo de señales que son expresadas del mundo físico y van a ser interpretadas al mundo digital, ¿sale? Entonces me dice que Arduino no solo puede enviar señales, sino que también puede recibirlas. ¿Con qué propósitos? Uno, leer los datos, recibir mensajes de otros dispositivos. Entonces, Arduino nos va a permitir que nosotros introduzcamos datos que son introducidos manualmente por el usuario o que son datos que diferentes tipos de sensores o diferentes tipos de dispositivos electrónicos van a poder introducir de manera automática, de manera en que trabajen esos dispositivos electrónicos a lo que va a ser nuestro Arduino. También puede recibir mensajes de otros dispositivos, de otro Arduino, puede ser de otro sistema embebido. La convergencia entre sistemas embebidos, es muy real y hoy en día ya es muy común que podamos interactuar entre sistemas embebidos de Arduino como sistemas embebidos de, por ejemplo, Raspberry, ¿no? Entonces, esta es la función de las entradas de Arduino, ¿sale? Entonces, Arduino nos va a permitir recepcionar cualquier tipo de datos del medio exterior, tanto del tipo digital como del tipo analógico. Me parece que viene una diapositiva más adelante. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que Arduino almacene esos datos, pueda realizar una acción con esos datos y pueda proporcionar una salida. ¿Sale? Entonces, en términos comunes, este sistema embebido tiene esa facilidad de poder recepcionar esos datos. Y además de recepcionarlos, puede procesarlos, ¿sale? Esos datos van a ser procesados para provocar una salida. Y ahorita vamos a ver cómo se centra esa parte. Pues bueno, como yo les comentaba, Arduino nos permite trabajar con dos tipos de señales, las cuales son recepcionadas por Arduino y, bueno, que puede interpretarlas Arduino. Entonces, estos dos tipos de señales o estos dos tipos de entrada son del tipo digitales y son del tipo analógicos. Como ustedes saben y como ustedes han visto en la clase de principios de IoT, pues bueno, Arduino cuenta con esos dos tipos de entradas. En su Arduino, que ustedes me parece que inclusive ya lo describieron, ya conocieron un poquito la placa de Arduino, ustedes saben que este Arduino cuenta con una cantidad de entradas analógicas como una cantidad de pines que reciben entradas digitales. Bueno, dentro de las entradas analógicas y dentro en particular de lo que es el Arduino 1, porque Arduino cuenta con diferentes versiones de tarjetas distintas enfocadas a diferentes tipos de proyectos. En particular, el modelo 1 tiene alrededor de 6 pines que reciben entradas o señales analógicas. Estas señales analógicas son interpretadas o son representadas en forma de ondas.
ya que representan datos o entradas no exactas como tal, sino tienen un rango de valor que pueden tomar a lo largo de la emisión de ese tipo de señales analógicas. Dice que se caracteriza por leer valores de tensión de 0 a 5 voltios con una resolución de 1024, ¿sale? Lo que equivale a 10,000 bits. Dice que si nosotros dividimos 5 entre 1024, vamos a poder ser capaces de detectar la señal que está enviando nuestro elemento, nuestro elemento exterior a nuestro Arduino. Básicamente Arduino, y en resumen, trabaja con proporcionalidades de voltaje de 0 a 5, ¿sale? En escala de resolución, eh, de escala de los elementos electrónicos que reciben de la parte de afuera de Arduino, trabaja en una escala de 0 a 1024, ¿sale? Lo que al final de cuentas, convertido a lo que son voltios, nos van a permitir trabajar con un voltaje de 0 a 5 voltios. Y si ustedes lo vieron en alguna práctica de Arduino, si trabajaron o tuvieron la oportunidad de trabajar con un potenciómetro, pues un potenciómetro es un sensor analógico. El potenciómetro es capaz de enviar señales analógicas a nuestro Arduino que equivalen a lo que Arduino entiende de 0 a 5 voltios. Entonces, vamos a ver un poquito más adelante este sensor dentro de lo que son sensores y actuadores un poquito más adelante. Entonces, lo que es importante repasar es que su Arduino cuenta con 5 pines que reciben señales analógicas, desde el pin A0 hasta el pin A5. Entonces, eso es una de las características con las que Arduino cuenta. Adicional a eso, les comentaba que Arduino también es capaz de recibir señales del tipo digitales, señales del tipo 0 y 1, señales del tipo, hablando en voltaje, señales del tipo 0 voltios, 5 voltios, que es capaz de recibir señales del tipo booleano, de encendido y apagado, de alto y bajo. Pues bueno, en Arduino lo vamos a leer como con señales del tipo booleano como bajo y alto, low y high, ¿sale? Entonces, dice que Arduino cuenta, además de los 6 pines analógicos con los que cuenta Arduino, también cuenta con 13 pines o alrededor de 13 pines que reciben señales digitales. Hoy en día, la señal digital es una de las señales más utilizadas en lo que es nuestra vida cotidiana. Anteriormente, inclusive, ustedes llegaron a saber que la señal de televisión que ustedes recibían en casa era del tipo analógica, ¿sale? Inclusive, ustedes llegaron a ver que en sus televisores, cuando había poca señal, la imagen se veía distorsionada, pero se lograba ver. Ahora, hace algunos años entró el tipo de señal digital a la parte de las telecomunicaciones y cambió la manera en que nosotros recibimos la imagen de la televisión abierta a nuestros hogares, en donde ahora, si la señal no es óptima, básicamente la señal se pierde y la pantalla se pone en negro. Bueno, ¿por qué razón? Porque las señales digitales o la imagen se ve correctamente o la imagen no se ve. Entonces, a diferencia de las señales que recibíamos anteriormente en casa, hoy las señales que recibimos son digitales. Características, la mejor propagación de este tipo de señales, una mejor calidad en el tipo de datos que se envían, menor cantidad de pérdidas de señales a lo largo del transcurso del envío de la señal, entre otras muchas ventajas que tiene el usar señales digitales.
¿sale? Entonces, anuado o agregado a que Arduino cuenta con 13 pines del tipo digitales, que son los más utilizados, trabaja con dos tipos de señales, arriba y abajo, low y high, o 0 y 5 voltios. Dice que puede parecer una desventaja, pero en realidad es todo lo contrario. Y no solo porque a veces únicamente necesitamos saber dos estados, un interruptor, pulsador, sensores, sino porque es capaz de leer señales de pulsos digitales. Esto significa que es capaz de comunicarse. Las señales digitales tienen gran ventaja sobre las señales analógicas. No significa que las señales analógicas vayan a llegar a ser obsoletas, porque tiene sus ventajas el uso de trabajar con señales analógicas, y lo vamos a ir viendo con respecto a avancemos en los temas y en nuestras prácticas, ¿vale? Hasta aquí, ¿recuerdan esta parte que ustedes ya vieron con el ingeniero Alfredo? ¿Vamos bien? Sí, profe. Ok, bueno. Agregado a las entradas con las que cuenta Arduino, Arduino también cuenta con un conjunto de salidas digitales. Y ustedes dirán, pues, pero ¿cuáles son las salidas digitales? Pues bueno, entre comillas, son las mismas 13, son los mismos 13 pines con los que cuenta nuestro Arduino de entradas digitales. Ahora, esos pines que hace un ratito lo estudiábamos y decíamos que son de entrada, también sirven, o también Arduino las usa como salidas digitales. ¿Cómo saber cuándo es una entrada, cuánto un pin está trabajando como entrada y cuándo un pin está trabajando como salida? Pues bueno, es cuestión de la programación que tú le des al pin. Y eso se ve ya en el entorno de programación que ofrece Arduino con su propio IDE de desarrollo que proporciona. Pues bueno, aquí en letras negritas les puse que las terminales de salidas de señales digitales son las mismas que las terminales o que se usan como entradas en Arduino. Y ahí la podemos ver en la imagen que está en la parte de abajo, que ustedes ya conocen más o menos una tarjeta en el modelo Arduino 1 y que sirven para lo mismo. ¿Cómo identificar qué pines de entrada y de salida? Bueno, eso se realiza dentro de la programación en el entorno de desarrollo de Arduino que ustedes ya han trabajado. Agregado a eso, también cuenta con o proporciona Arduino, a diferencia de, bueno, creo que Raspberry tampoco provee una salida nata analógicamente, o sea, auténtica, por así decirlo, sino que ambos utilizan un convertidor digital analógico, un PWM, ¿sale? Estos PWM nos permiten realizar la conversión de una señal digital a una señal analógica. Entonces, si ustedes me preguntan, ¿Arduino cuenta con una señal analógica? La respuesta es no. Pero Arduino cuenta con un convertidor. Arduino recibe la señal analógica, realiza el proceso que necesita realizar el micro, y después de ahí, si la salida debe de ser una salida analógica, pues realiza la conversión de esa señal digital con la cual trabaja Arduino y la plasma en una señal analógica. Entonces, dice que Arduino cuenta o utiliza un convertidor digital analógico llamado DAC, y ustedes lo van a poder observar y lo van a poder ver en la parte de la parte donde tienen los pines desde la A0 hasta la A5, ¿sale? Esos son algunos de los pines que son del tipo analógicos, del tipo entrada, pero
Creo que aquí me equivoqué de imagen. Acá está. En esta imagen se puede ver mejor. La voy a acercar tantito para que puedan verlo. Aquí está en pantalla. Ustedes van a verlo y ustedes ya más o menos los conocen. Esta parte que dice Digital PWM es lo que Arduino utiliza para realizar conversiones digitales y proporcionar una salida analógica. Entonces, en la parte de abajo, ustedes ven que tenemos entradas analógicas y pines digitales, pero ustedes no encuentran la parte de ¿cómo se llama? De salidas analógicas. Bueno, y a diferencia de los pines digitales, que son los mismos con tanto de entrada como de salida, las salidas analógicas no son las mismas. Estas salidas analógicas que ustedes ven aquí únicamente sirven como entrada. Si ustedes quieren proporcionar una salida analógica, deben de utilizar un tipo de pines especiales que Arduino ha implementado para proporcionar salidas digitales. Y esos pines especiales son los pines denominados PWM. Y los pueden ver aquí porque lo estoy encerrando. Esos pines PWM nos van a permitir ofrecer una salida analógica a lo que es nuestro sistema embebido, lo que es nuestra placa de Arduino. ¿Cómo diferenciarlos? Pues aquí en la parte de adelante tiene una como línea, como copetito, ¿sale? Donde me indica que los pines que van a proporcionar una salida analógica van a ser los pines que tienen esa como comilla, la parte de arriba, por así, un copetito, una onda, que en particular van a ser los pines 11, los pines 10, 6, 5 y 3. Estos pines van a poder ser usados como salidas analógicas. Entonces es importante que ustedes las consideren porque como primer ejercicio vamos a realizar algún ejercicio sencillo de entradas y salidas digitales y entradas y salidas analógicas. Y para mí es necesario que si lo vieron, lo reafirmen y que si no lo vieron, lo aprendan. Que este tipo de pines especiales nos van a permitir obtener o sacar datos, señales del tipo analógicos. Estos pines en particular. ¿Sale? Entonces, hasta aquí ya están recordando los pines digitales, pines entrada y salida de tipo digital, entrada y salida del tipo analógico. Todo esto yo creo que ustedes ya lo conocían, pero si no es el caso, ¿por qué se olvida? Pues bueno, no me quise detener en darles un pequeñito repaso para que ustedes recuerden con qué estamos trabajando, ¿vale? Hasta ahí, ¿vamos claros, chicos? ¿Nos vamos entendiendo un poco? Sí, profe. Ok. Bueno, una vez estudiados o recordadas dentro de nuestra placa Arduino 1, cuáles son las entradas analógicas, entradas digitales, salidas analógicas y salidas digitales, pues bueno, es muy importante recordar, porque ustedes ya lo vieron también, porque ya programaron un poquito en Arduino, bajo el IDE de Arduino, recordarles algunas funciones que deben implementarse para el uso de esas entradas y salidas digitales y tanto analógicas. ¿Sale? Entonces,
Unas de las funciones importantes para usar ese tipo de pines son las siguientes, que ustedes ya las conocen. La función pinMode, ¿sale? La función pinMode nos va a permitir configurar un pin como entrada o como salida. Para el caso, por lo regular, de pines digitales. Entonces, aquí es donde dentro de la programación, donde nosotros determinamos dentro de los pines digitales cuáles van a funcionar como entrada y cuáles van a funcionar como salida. Pues bueno, esa función es pin mode seguido entre paréntesis del pin que quieras utilizar y el modo, entrada o salida. Entonces, esa función nos va a permitir determinar el pin digital va a funcionar como entrada o como salida. Otra de las funciones que usamos en Arduino comúnmente para trabajar con pines digitales es el digital read y el pin que vamos a leer. Bueno, el digital read, la función digital read nos va a permitir leer un dato que provenga del exterior que sea del tipo digital. Entonces, nosotros vamos a escribir el método, la función digital read, entre paréntesis el pin que nosotros vamos a utilizar. Va a devolver dos tipos de valores, uno verdadero o uno falso, del tipo high y del tipo low, ¿sale? Entonces, esta es una de las funciones que nos va a permitir entradas del tipo digital. Para trabajar con salidas del tipo digital, vamos a utilizar la función digital write. La función digital write nos va a permitir mandar un valor alto o bajo, high, low, sacarlo hacia el exterior. ¿Para qué? Pues para que accionemos un elemento electrónico que se encuentre fuera y conectado al Arduino. Pues bueno, nosotros vamos a escribir la función digital write seguido entre paréntesis de el pin que vamos a utilizar como salida y el valor que le vamos a enviar, alto o bajo. Son algunas de las funciones que nos permiten trabajar con señales digitales. Ahora, una de las funciones que nos van a permitir trabajar con señales analógicas son dos en particular. El analog read y el analog write, ¿sale? Entonces, al igual que el digital read y del digital write, el analog read nos va a permitir leer un dato del tipo analógico, ¿sale? Va a recibir valores de 0 a 5 voltios que pueden variar mediante los 5 pines que utilizamos, desde el A1 hasta el A5, desde el A0 al A5 más o menos. Entonces, con esa función y estableciendo el pin, nosotros vamos a poder capturar una señal del exterior a nuestro Arduino. Con la función analog write, nosotros al igual que lo hacíamos con el digital write, vamos a poder enviar ciertos datos a nuestro puerto analógico. Y repito, como dijimos que Arduino no cuenta con un pin especializado para trabajar con señales analógicas, pues bueno, Arduino trabaja con un módulo analógico, entre comillas. Aquí dice pseudo módulo analógico, por así decirlo. PWM, pulso por ancho de modulación, ¿sale? Ese PWM o ese pin del tipo PWM nos va a permitir escribir o sacar señales del tipo analógico, ¿sale? Entonces, esto es básicamente el repaso que estamos viendo y de ahí vamos a empezar a trabajar un poquito con sensores y actuadores que ustedes ya trabajaron un poco con ello. No sé si lo vieron bien a fondo o no, pero dentro del tema que vamos a abarcar es adentrarnos un poquito más a lo que son los sensores y lo que son los actuadores, ¿vale? Entonces, como término, como concepto primero, adicional a lo que ya hemos visto, entradas y salidas, tanto digitales como analógicas,
Ya vimos algunas de las funciones con las que trabajamos o ya las recordamos, que es lo más importante. Ahora vamos a trabajar con lo que es los sensores y los actuadores, ¿sale? Los sensores es un tipo especial, un dispositivo electrónico, ¿sale? Especial, del tipo especial, ya que nos permite capturar magnitudes o medir magnitudes físicas, ¿sale? Que se producen en el exterior. Entonces, un sensor va a ser capaz de capturar, de medir ciertas variaciones o ciertos datos en el exterior. Eso es lo que es un sensor. Los sensores, de letras un poquito más grandes, lo puse acá a este lado, los sensores nos van a permitir o van a estar conectadas a las entradas de Arduino. ¿A qué entradas? Pues depende de qué tipo de sensor estemos utilizando. Por lo regular, un sensor de luz utiliza una entrada analógica. Si un sensor de movimiento utiliza una entrada analógica. Un sensor ultrasónico utiliza una entrada analógica. Algunos otros tipos de sensores utilizan entradas analógicas. Hay algunos sensores que utilizan entradas digitales, como los podrían ser un interruptor. Un interruptor es un tipo de sensor del tipo digital, ya que solamente puede capturar una entrada, una señal verdadera o falsa, alta o baja, 0 o 1, como ustedes lo quieran ver. Entonces, el sensor no es más que un dispositivo especial de electrónica que nos va a permitir medir, que nos va a permitir cuantificar cantidades del entorno físico para ser introducidas a nuestro Arduino. Eso es lo que es un sensor. Y dentro de los sensores más utilizados son el sensor ultrasónico, el sensor de movimiento, sensores de luz, sensores de temperatura, sensores de humedad, sensores de movimiento. ¿Qué otros sensores tenemos por acá? Sí, sensores infrarrojos. ¿Qué más? Sensores de uñeta, bueno, de movimiento especial, como los de las tijeras de este lado, y entre algunos otros, ¿vale? Y vamos a ver unos, me parece que adelante vienen. Dice que dentro de los sensores los podemos clasificar en dos, según la función de datos que proporcionen o que midan. Son del tipo digital y del tipo análogo. Su utilización: a la hora de elegir un sensor debemos leer determinadamente las características y elegir uno que sea compatible con nuestro sistema, tensión, voltaje, y que sea sencillo de usar y nos facilite una librería sencilla y potente. Bueno, para la hora de utilizar un sensor o trabajar con un sensor es muy importante leer qué tipo de sistema estamos utilizando, qué tipo de variación o de convergencia entre tensión, voltaje utiliza para ver si funciona con nuestro Arduino. Por lo regular ya hay muchos elementos Arduinos que son compatibles con el mismo sistema embebido. Adicional de que nos facilite una librería para que nosotros podamos utilizar este tipo de sensores, ¿vale? Y bueno, viene un pequeño ejemplo que ahorita vamos a ver. Entonces, es muy importante a la hora de trabajar con sensores determinar qué función tiene, ¿sale? Para qué nos va a servir bien, porque hay diferentes tipos de sensores que se utilizan para lo mismo, pero unos son más complejos para utilizar, otros son más sencillos, y algo muy importante es que ustedes puedan obtener una librería sencilla de cómo usarlo, ¿no? A eso yo lo conozco como datasheet, ¿sale? Los datasheets nos proporcionan información adicional del
del sensor o del dispositivo, que nos permite conocer con qué voltaje trabaja, cómo va conectado, que nos permite ver cuál es su funcionalidad. Entonces es muy importante que a la hora que nosotros trabajemos con un dispositivo o un sensor en específico, podamos conocer o podamos identificar cada uno de sus componentes, su funcionamiento y cómo está estructurado y su diagrama de conexión, ¿sale? El diagrama de conexión es muy importante para poder utilizarlo. Viene un ejemplo. Viene un ejemplo, por aquí en la pantalla que les muestro. El ejemplo es de un sensor ultrasónico. ¿Ya trabajaron con el sensor ultrasónico, chicos? Me parece que sí, pero no me acuerdo muy bien. Le parece que sí a Jimena, pero no se acuerda bien. Vamos a leer en el chat. No que yo recuerde, dice Naomi. No recuerdo, dice Carla. Bueno, el sensor ultrasónico, rápidamente les doy una descripción. Es un sensor del tipo, valga la redundancia, ultrasónico, que nos permite medir distancias. Este sensor nos va a permitir medir la distancia entre un objeto y el objeto más cercano a él, ¿sale? Trabaja mediante un conjunto de ondas sónicas mediante el sonido. Emite un sonido que solamente él escucha, ¿sale? Mide la distancia de rebote del sonido y que regresa a él. Y con eso es capaz de proporcionar una distancia entre un objeto y otro. Entonces, el sensor ultrasónico emite un sonido. Ese sonido viaja a través del espacio y rebota y regresa a él. El tiempo que tarda en regresar es medido, es analizado por ese mismo componente y es capaz de proporcionarnos una distancia entre el dispositivo o el sensor y un elemento o un objeto cercano a él, ¿sale? El objeto más cercano a él. Entonces, este tipo de sensores nos permiten medir distancia entre un objeto y el sensor, ¿vale? Este tipo por ejemplo, este sensor nos provee de lo primero que debemos de analizar es buscar su hoja de descripción. Esa hoja de descripción, nos va a decir para qué sirve. 2, nos va a permitir o nos va a explicar el funcionamiento de este sensor. 2, nos va a proveer un diagrama, perdón, ahorita les voy dibujando, un diagrama de conexión, ¿sale? A tierra, 5 voltios, al pin de entrada, pin de salida, ¿sale? Entonces, es necesario un diagrama, es necesario las especificaciones del sensor para poder ser implementado en un ejercicio que tengamos aquí, bueno, en un Arduino, ¿sale? Y que podamos cumplir con el propósito de ese elemento. Entonces, después de eso, después de que el sensor cumple con su función, que es medir algún elemento, alguna magnitud que se produzca en el exterior, podamos analizarlo, podamos introducirlo a nuestro Arduino, pues bueno, es lógico y es necesario, por así decirlo, que a la medición de ese elemento podamos nosotros darle una función. No tendría caso un sensor que solamente mida, sino ejecutara una acción según lo medido. Entonces, para ello existen los actuadores, o para ello se pusieron en marcha se puso en marcha el concepto de actuadores y consigo mismo todos los elementos que los conllevan. Un actuador puede ser un LED, un actuador puede ser un dispositivo como un display, un actuador puede ser esa cosita azul con palitas, como decía la compañera, que es un servomotor, ¿sale? Puede ser cualquier tipo que nos muestre algo al usuario. Es como el tipo conceptos
de una computadora. Dispositivos de entrada, de procesamiento, que es nuestro Arduino, y dispositivos de salida, que en este caso son algunos elementos electrónicos que pueden ser usados. Entonces, por ejemplo, si el sensor ultrasónico midiera una distancia de entre 0 y 5 metros, no hiciera ninguna acción, pero si ya midiera una distancia mayor a 5 metros, podemos encender un LED. Es alguna de las funcionalidades. Dentro de un actuador, como es una pantalla LCD, pues podríamos representar ahí la distancia, podamos ahí visualizar la distancia que hay entre el sensor y un objeto más próximo, variando en tiempo real. El servomotor podríamos girarlo de acuerdo a la cantidad de distancia que hay entre el sensor ultrasónico y el elemento más próximo. Entonces, y aquí viene el concepto de lo que son los actuadores. Los actuadores. Un actuador no es más que un dispositivo que es capaz de transformar energía hidráulica, neumática, eléctrica, en nuestro caso va a ser eléctrica, en la activación de un proceso con la finalidad de generar algún proceso automático. ¿Sale? El que tu televisor se apague después de un cierto periodo de tiempo es algo automático sin que tú lo realices manualmente. En que tu tinaco se vuelva a llenar una vez que ya está vacío automáticamente, son gracias a los actuadores y en trabajo conjunto con los sensores. Que tu puerta pueda abrirse cuando llegas sin la necesidad de meter una llave y cerrarse una vez que tú pasas, es gracias al conjunto y al trabajo de sensores y actuadores. Hoy en día la funcionalidad de sensores y actuadores es infinita o es mucha. Y te puedo decir que es infinita porque pues, es demasiada la aplicación que puedas darle a cada uno de ellos. Los actuadores no es más que proveen una salida al exterior, lo cual permite realizar una acción. ¿Sale? Entonces, no es más que esto un actuador y va de la mano. Un sensor puede trabajar de manera individual, pero no tiene caso, no tiene chiste si no trabaja de forma conjunta con un actuador. ¿De qué me sirve medir la distancia entre un objeto y mi sensor si no hay algo que nos los permita ver, que no hay algo que nos muestre, si no hay algo que nos avise sobre lo que hay, de lo que está midiendo el sensor? Entonces, esto es un actuador. Existen varios tipos o una clasificación de actuadores, algunos del tipo de movimiento que son lineales o rotativos. Abajito puse como ejemplo lo que es los pistones, los motores y el medio en el que operan, hidráulico, neumático, eléctrico, ¿no? Como por encender un LED, aquí me faltó. Pues lo agregamos. LED. ¿Sale? Oye, lo puse al revés. Entonces, estas son algunas de las clasificaciones, o es la clasificación básica o principal de lo que son los actuadores. Pueden ser del tipo lineales, motores o eléctricos. Neumáticos también, el giro de lo que es una banda eólica. Dice, existen varios tipos de actuadores como son eléctricos, hidráulicos, neumáticos, electrónicos, motores y bombas. ¿Sale? Entonces, una infinidad de tipos de actuadores que hay dentro de lo que es este tema. Continuar porque si no se vuelve muy larga la sesión. Algunos otros tipos son los periféricos, es de la denominación genérica que designa el aparato o dispositivo auxiliar independiente conectado a una central de procesamiento, en este caso el Arduino. ¿Sale? Bueno, vamos a meter mucho en ese aspecto. Algunos otros tipos de periféricos. Bueno, algunos ejemplos de periféricos son estos. Este sí es importante. Algunos sensores o algunos dispositivos electrónicos que son considerados como actuadores son
las pantallas LCD, los teclados, las memorias externas, las cámaras, los micrófonos, las impresoras, pantallas táctiles, displays numéricos, zumbadores, indicadores luminosos. ¿Sale? Esos son algunos ejemplos de periféricos que son adicionales a los electrónicos que ya conocemos. Y bueno, aquí es donde viene la primera actividad del tipo, quiero saber qué tanto más o menos trabajaron. Y si no, les voy a dejar un video de cómo realizar. Pero mientras, quiero ver quiénes, y voy a preguntar, quiénes han trabajado con esto. Mira, vamos a trabajar con dos tipos de entradas y salidas. Una, entradas y salidas digitales, y dos, entradas y salidas analógicas, ¿vale? Entonces, ¿en qué consiste la práctica? La práctica consiste en encender y apagar un LED mediante un pulsador. Eso lo vamos a catalogar o lo vamos a interpretar como entrada y salida digital. Y del otro lado, encender y apagar un LED con un potenciómetro. Y esta va a estar dentro de entradas y salidas analógicas. ¿Sale? Bueno. Este es uno y este es el otro. Por así decirlo, son dos prácticas en uno, donde abarcamos entradas y salidas digitales. Y mi pregunta, ¿hicieron la práctica de encender un LED con un pulsador? Profe. Sí lo hicieron, vale, pues lo van a volver a hacer. Dos, ¿hicieron la práctica de encender y apagar un LED con un potenciómetro? No. No, pues vamos a aprender a hacerlo, ¿sale? Entonces, lo que quiero ejemplificar en términos prácticos es lo teórico que ya vimos, ¿sale? Un LED encendido y apagado mediante un pulsador, lo que nos permite es trabajar con señales del tipo digitales. La única manera de tener encendido el LED es enviarle 5 voltios y la manera de apagarlo es enviarle 0 voltios. Pues bueno, mediante un pulsador solamente vamos a poder encender y apagar el LED. Pero mediante la utilización de un potenciómetro, nosotros vamos a poder reducir y aumentar la luminosidad del encendido hasta apagarlo o hasta prenderlo completamente del elemento de un LED. ¿Sale? Entonces, para eso y para que ustedes lleven a la práctica lo que ahorita llevamos de teoría, vamos a realizar eso. Y bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Creo que hice unos pequeños pasos para facilitarles la vida. Paso número 1, identificar los elementos que vamos a utilizar. El push button o el pulsador, el LED y el potenciómetro. ¿Sale? Después de eso, es necesario que investiguemos de cada uno de esos elementos la hoja de información donde nos proporcionen información como la siguiente. ¿Para qué sirve el pin de la derecha? ¿Para qué sirve el pin de la izquierda? ¿Para qué sirve el pin del centro? Perdón. Entonces, si yo les digo es que ustedes conecten este pin acá y este pin allá, lo van a hacer y probablemente les va a funcionar. Pero de eso no se trata la electrónica. No se trata de que ustedes hagan lo que el profesor les diga y lo hagan porque sí. Se trata de que ustedes sepan por qué están conectando este pin aquí, por qué esto acá y por qué lo otro allá. Entonces, quiero que su tarea, dentro del reporte que me van a entregar, lleven estos mínimo, estos pasos, espérenme.
Lleven estos 3 pasos mínimo. 1, identificar mis elementos. Aquí están. 2, contener la hoja de información. Esa hoja de información nos debe de decir, el pin de la derecha sirve para esto, esto y esto, y se conecta a la entrada de nuestro sistema embebido. El pin de en medio nos proporciona, debe de ser conectado a tierra, ¿sale? Por esto y por esto. El pin de la derecha va conectado a la salida de nuestro sistema embebido, ya que este va a permitir la entrada y salida de, no sé, cualquier cosa. El pin, del LED, el pin del ánodo nos permite conectarlo a positivo, el del cátodo a negativo, es el pin con la parte más larga, El del pulsador, el del izquierdo, el del derecho, el de enfrente y el de atrás, tal. Necesito que aprendamos eso. Necesito que aprendamos a leer y a saber para qué es cada parte de los elementos que estamos trabajando. Entonces, eso va a ser el paso número 2. Paso número 1, los identifico. Paso número 2, detallo, investigo sobre qué es lo que tengo que hacer ahí. Paso número 3, manos a la obra. Una vez, bueno, espérenme. Antes ya investigué, ahora ya dentro de esto ya sé que esto va para tierra, se conecta a tierra. Este pin ya sé que se conecta a 5 voltios, Entonces, ya conozco el diagrama. Dentro de la hoja de información, debo de conocer, debo de implantar cómo se conecta, por ejemplo, el potenciómetro, cómo se conecta el LED, ¿sale? Va a la entrada del pin, a la entrada digital del Arduino, va a tierra, etcétera, etcétera. Y después, pues ahora sí, manos a la obra. Algo así. Paso número 1, el LED es un diodo semiconductor. Cuando recibe tensión, genera luz. El pulsador es un dispositivo simple con 2 posiciones, encendido y apagado. El potenciómetro es un manipulador que permite obtener entre el término central del cursor, uno de los extremos, nos permite manipular el comportamiento de la tensión que es proporcionada al elemento electrónico, en este caso al actuador, para que encienda o apague en una determinada cantidad que nosotros queramos. Por ejemplo, estos son los pines con los cuales trabaja nuestro Arduino. Estas son las conexiones que tengo que realizar. ¿Por qué? Y aquí se los estoy escribiendo más o menos. Este es el modo de conectar. Este es el modo de conectar un LED ánodo, cátodo, a un pin de salida y a tierra. El pulsador sale a una resistencia a tierra, a ese mismo pin se conecta a la salida, a la entrada de lo que es mi Arduino, uno se conecta positivo y otro negativo. Y mi pulsador se conecta un pin a tierra, otro a positivo y el otro se conecta a la entrada analógica. ¿Sale? Entonces, esto es lo que ustedes deben de investigar antes de empezar a armar. Después de ahí, ya vi cómo se conecta cada uno de ellos, entonces ahora sí, manos a la obra. 1, ya investigué qué es cada uno de los elementos con los cuales voy a trabajar. 2, ya me puse a indagar, ya sé cómo trabaja mi Arduino Uno. 3, o dentro del paso número 2 igual, ya vi cómo se conecta cada uno de mis elementos por separado. Ahora me corresponde hacer que funcione y manos a la obra. Se va a realizar este conjunto de prácticas para trabajar con ellos. Ahora, me comentan que ustedes ya han trabajado con el pulsador y el LED, ¿sí o no? Sí, profe. Sí, ustedes ya saben
cómo se conecta un pulsador. ¿Sí o no? Nadie. Me parece que no saben. Nadie sabe cómo se conecta un pulsador. Nadie sabe. Nadie sabe. Pues no, que me dijeron que ya hicieron una práctica de un LED y el pulsador. ¿Ya se les olvidó? Es el botoncito ese negro, ¿Cómo? pequeño cuadrito. Casi no te escucho. Bueno, ¿sí están ahí todavía o ya me quedo hablando solo? Isaí Cardón, ¿estás diciendo algo? Uy, ¿qué creen? Casi no los escucho. Eh, un pulsador, según de lo que yo recuerdo, eh, lleva una conexión a tierra y otro lo lleva a Arduino y la otra que era tierra o una extensión, no me acuerdo, un amarillito. Ok, el pulsador va conectado a lo Mm, que es a tierra y positivo, ¿vale? Uno de los pines. El otro va conectado a la tierra, pero también va conectado a lo que es nuestra entrada digital. Y ese es el que va a hacer que funcione. Nuestro LED se prende o se apaga. Entonces, sí es bueno. Yo creo, yo estoy más seguro de esto, de lo que les voy a comentar ahorita, que lo hicieron como lo iba haciendo el profesor, ¿sí o no? Es que él nos dejaba haga de cuenta, nos explicaba un ejercicio de un pulsador, ¿no? Y ya ahora él nos dejaba algo más complicado, por ejemplo, los 4 pulsadores y de diferente, o sea, nada más nos daba un ejemplo así sencillo como el Ok, que está así, el full LED y un pulsador, y ya nos dejaba de ejercicio, ahora ustedes hagan, pero con 4 pulsadores y con 4 LEDs y con quién sabe qué tanto. ok, bueno, está bien, bueno, pero lo que yo quiero es que ustedes sepan, quiero que sepan cómo hacerlo, no que ustedes me vean haciéndolo y yo lo hago, pero sí lo voy a hacer, ¿sale? También lo voy a hacer, pero mientras, quiero que ustedes me vayan haciendo esto, porque en el reporte que voy a pedir, voy a necesitar los elementos que vamos a utilizar, sus conceptos, qué son, qué hacen, también su funcionalidad y su diagrama de conexión, cómo se conectan, algo como lo que yo les proporcioné aquí, algo como lo que yo les proporciono aquí, que ustedes sepan por qué. Bueno, el LED cuenta con dos patitas, ¿sale? Uno se llama ánodo y el otro se llama cátodo, ¿sale? El ánodo va conectado a positivo. Por lo regular lleva una resistencia de 220 ohmios para evitar que los 5 voltios que genera mi Arduino lo quemen, por ejemplo. La otra patita se llama cátodo. ¿Por qué? Porque es la parte negativa y va conectada a tierra o a 0 voltios. ¿Sale? Eso hace que nuestro circuito se cierre y la corriente que pase por ese circuito haga o genere una resistencia dentro de lo que es mi LED y hace que se encienda el LED. Entonces, yo necesito que cuando yo les pregunte bien rápido, ustedes me sepan decir para qué sirve cada elemento. No nada más que vea el video, lo haga, ya me prendió el LED, listo. No, que ustedes me sepan decir cómo funciona cada elemento. Y de eso se va a tratar mi clase, que reafirmemos los conceptos que ya vieron y que lo hagamos. Bueno, voy a permitir que ustedes se esfuercen, que lo realicemos, pero si no, yo les voy a dejar un video, porque ahorita no lo vamos a hacer ahorita en esta clase, porque ya se nos va el tiempo, para la siguiente clase, donde explico cómo realizar la conexión del potenciómetro y del pulsador, aunque pareciera que es muy sencillo el del pulsador, pero pues, tiene su chistecito. Entonces, yo necesito que lo conozcamos un poquito más a fondo.
Esto es con lo que iniciamos, es nuestra primera práctica, es una de las más sencillitas, pero es muy buena como para iniciar el curso, para que ustedes se casen con el bueno. Voy a conectar un LED por esto y por lo otro, no nada más porque a ver cómo era el diagrama, no, que ustedes aprendan, quiero que ustedes aprendan, quiero que ustedes sepan que cuando yo ya les pida combinar todo, combinar pulsadores, sensores, actuadores, dentro de un proyecto un poquito más grande, papas, doña Cuca, y podamos hacerlo bien, ¿sale? Entonces, este va a ser el primer ejercicio, no se alteren, si quieren empezar a hacerlo, adelante, y si no, yo les voy a compartir la manera de cómo realizar este primer ejercicio de reafirmación de la parte teórica de entradas y salidas digitales y analógicas. Entonces, chicos, quedamos así, nos vemos la siguiente clase, mientras aún no voy a subir esta tarea, pero va a ser una actividad que vamos a realizar y les voy a mostrar cómo hacerlo. Pero si ustedes quieren empezar a realizarlo, busquemos información de los elementos, busquemos diagramas de conexión, por qué se conectan así, y casi ya con eso podemos realizar la práctica sin ningún problema. Pero yo se las voy a explicar también. Entonces, les voy a dejar este material que realicé ahorita con ustedes, que es esta clase, y les voy a dejar también el material de la práctica para que con calma también, por lo regular, cuando son prácticas, les comento, no los hago en clase presencial. ¿Por qué? Bueno, así, virtual, en vivo. Porque o me están poniendo atención a mí o están poniendo atención a hacerlo. Entonces es un tanto complicado. Y si ya estoy aquí, estoy allá, ya me perdí un momento y nos atoramos. Entonces para mí es mejor dejarles el material ya hecho y que ustedes realicen la práctica para que lo hagan con calma, lo vayan entendiendo, etcétera, etcétera. Entonces, así quedamos, chicos. Pues gracias por unirse por el día de hoy. Esta es la sesión del día de hoy.